Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 21. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo te sientes hoy? Muy contenta y agradecida al Señor de poder tener esta nueva oportunidad de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Pablo, arriesgado pero confiado en su Dios. Qué bueno, qué ejemplo para nosotros, ¿eh? Así es. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a esta pregunta del título de este programa. Queremos compartirles de una forma más que tenemos que para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram y así pueden sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejen de responderles y como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Ailín, ¿tú puedes orar claro con que nosotros? Sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, Señor, misericordioso, y por eso apelamos, Señor, a ti en este momento para que tú nos dirijas en todo lo que vayamos a compartir en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios y que realmente todo lo que aquí compartamos sea para tu gloria y para edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las vidas como las de Pablo que estamos estudiando en esta serie, Señor, que ellas nos puedan retar y que ellas nos puedan motivar, Dios, a buscar más de ti, a vivir en mayor santidad y a arriesgarnos, Señor, no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que tú eres, que nos respalda, que nos asiste y en quien confiamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Como vimos, Katy, en el programa anterior, el Señor cambió el carácter de Pablo de una forma radical a través del tiempo y de la quietud e incluso de tiempos en el anonimato y el sufrimiento. Ay. Esto es algo que se hace muy evidente en dije. Lo dijiste, wow. Ay, sí. Es algo que se hace muy evidente en la vida de Pablo, que a muchos cristianos no nos gusta escuchar porque creemos que el sufrimiento no es parte del cristianismo. Sin embargo, la vida misma de Pablo nos confirma todo lo opuesto. Y es lo que la misma Biblia nos dice en otras partes. Amén. Muchas personas piensan que cuando experimentan sufrimiento, al contrario, este viene solamente de Satanás, que es el que está poniéndole cizaña. Y si bien todo mal viene de él, pero es Dios que lo filtra y lo permite, porque él no tiene permiso, Satanás, de hacernos nada sin que Dios previamente le haya dado permiso. Y hay ocasiones, como vamos a ver y ya hemos visto en la vida de Pablo, cuando desde el principio el sufrimiento y las pruebas forman parte del propósito de Dios para la vida de sus hijos. Y eso es así para nosotras hoy, Kat. Así mismo es. Esa es una realidad que es inminente. Hoy queremos entonces comenzar a evaluar cómo se da este obrar de Dios y a través de la participación de muchos, porque no estamos viviendo en soledad, sino en una comunidad. Y aunque hayan personas que parecieran ser los protagonistas de las situaciones difíciles que nos tocan vivir, pues realmente es Dios quien siempre está en control, orquestando todo lo que nos sucede. Dios no tiene llaneros solitarios. Así mismo es. De hecho, Él nos ha colocado dentro de una familia para que trabajemos juntos, porque la obra de Dios es más grande que nosotras y la realidad es que ninguno de nosotros, ningún ser humano es capaz de hacerla y cumplirla en su totalidad
por sí solo. Su obra siempre nos supera, necesita de un equipo. Amén. En el tiempo en que Bernabé fue a Tarso para buscar a Pablo, las necesidades de la iglesia en Antioquía eran grandes. Sí. Primeramente por el gran avivamiento que produjo, que se convirtió en muchos gentiles, quienes no tenían conocimiento de las escrituras judías y por tanto necesitaban ser instruidos. La segunda necesidad era que la cultura de Antioquía estaba muy corrompida. Sí. ¿Suena familiar? Muy Como todas las culturas, por la decadencia moral o inmoral, vamos a decir, en que vivían. Antioquía era una gran ciudad con 500,000 de habitantes. Era famoso por las carreras de cuadrigas y las apuestas por la prostitución, la política gubernamental corrupta y la inmoralidad desenfrenada. Me parece conocido. Así mismo. Tristemente, hoy en día abundan muchas ciudades. Ese es el corazón del no creyente. El templo de Dafne estaba localizado 8 kilómetros en las afueras de la ciudad, donde tenía sacerdotisas prostitutas. Más a pesar de todo, esto leemos en Hechos, capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creó se convirtió al Señor. Wow. En medio de aquel decalabro moral. Así mismo es. Esto me trae a la mente, Katy, lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Porque lo que parece imposible para nosotros es algo que no es imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Esto era, todo esto que Katy nos comparte estaba sucediendo durante el primer siglo, cuando no había otras iglesias para ayudar, cuando estaba apenas comenzando la iglesia cristiana. Y de hecho, ni siquiera había muchos cristianos maduros en la fe para compartir las buenas nuevas, porque prácticamente todos estaban en aquel momento empezando desde cero en su caminar cristiano. La combinación entonces de Pablo y de Bernabé fue perfecta para esta coyuntura, porque Bernabé era un gentil de Chipre, un área rural, pero que entendía muy bien esta cultura en donde se estaban moviendo, mientras que Pablo era un judío de Tarso, que también fue un centro intelectual. Recuerden que Pablo, como vimos en el primer programa, fue altamente preparado, equipado, bien desarrollado por uno de los eruditos dentro del pueblo judío en las escrituras y también en la lógica. Bernabé entonces era un animador lleno de amor, de compasión, mucha empatía con la gente, mientras que Pablo tenía una firmeza admirable y una determinación por cumplir con la gran comisión. Entonces estos dos realmente se complementaban muy bien. Dado su espíritu compasivo, entonces Bernabé pues conectaba con los menospreciados, con los maltratados, tenía mejor forma de llegarle a la gente, mientras que Pablo, pues por otro lado, se relacionaba con los más intelectuales, con aquellos que había que argumentarle y sostenerle ideas profundas. Exactamente. Pablo podía enseñar la doctrina, porque siendo judío tenía un conocimiento más profundo del significado de las escrituras, mientras que Bernabé demostraba el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué equipo hacían ellos dos? Los planes de Dios siempre son maravillosos y debemos observar y evaluar bien en qué equipo estás para saber dónde es que Dios quiere que nosotros caminamos. La obra es del Señor y sus planes siempre van más allá de nuestro entendimiento. Amén. Son más altos y más grandes de lo que nosotros pensamos y somos capaces de hacer. Y eso me vino a la mente cuando estaba diciendo que no había otro cristiano, no había modelo, no había gente erudito en las escrituras y el Señor hizo la obra. Amén. Eso demuestra tan claro que no somos nosotros, es Dios haciendo la obra. Pero en su misericordia,
Él nos utiliza para hablar para ayudar a otros. Es un gran Dios que tenemos. Amén. Los planes de Dios siempre sobreviven los líderes, y por esto es vital que trabajemos junto con el cuerpo de la iglesia para que pasemos el legado a la próxima generación. El segundo principio que debemos entender es que Dios utiliza y equipa a quien Él llama. Amén, amén. Y me encanta eso que acabas de decir, Katy, porque si algo yo creo que he aprendido en el caminar cristiano y en la vida en general es que para los planes de Dios ningún ser humano es imprescindible, porque son sus planes. Así y Él es mismo. que va a mover las fichas, y Él es que va a mover a sus hijos y los va a usar en el tiempo específico con sus dones y talentos y Que Él nos dio. Exactamente, porque es que la obra es de Él. Nosotros De somos Él. simplemente siervos. Y Así dice la mismo. Biblia que inútiles. Mismo, si eso no nos mantiene humildes. Exactamente. Quiero añadir que ningún siervo en la obra de Dios es perfecto, sino que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Aprendemos sobre el fruto del Espíritu trabajando juntos como hermanas, como hermanos. Cuando cada uno de los miembros del cuerpo de la Iglesia de Cristo está dispuesto a humillarse, a caminar, a trabajar en santidad, a ser flexibles y aceptar las opiniones de los demás como buenas y válidas, y a trabajar juntas a pesar de las diferencias que siempre van a existir. Claro. De toda índole. Si actuamos de esta manera, podremos ver entonces el glorioso poder de nuestro Dios en lo que Él hace y cómo Él nos cambia, llenándonos con su fruto a través del obrar del Espíritu Santo y siempre para su gloria. Amén. Esto es algo muy importante que yo quisiera llamar a reflexión a cualquiera de las hermanas que nos estén escuchando, que estén en posición de liderazgo. Procuren desempeñar sus roles, los roles que Dios le ha dado para su obra, de esta forma que acabamos de mencionar, humilde, cooperadora, escuchando al otro, cediendo, ajustándonos, moldeándonos, cambiándonos. Lo único que es una verdad absoluta es el Evangelio. Después todo lo otro se puede acomodar. Así mismo es. Y esto es algo muy importante. El tercer principio es que Dios es quien elige no solamente a las personas, sino también a donde Él quiere enviarlas. Como sus caminos no son los nuestros, Él siempre obrará de forma que nosotros no estamos esperando. Y aquí en la iglesia nos hemos sorprendido muchas veces de cómo Dios mueve a sus hijos de un sitio para otro. Y a veces lo trae de nuevo, que él tiene su plan. Nosotros debemos estar listas para primeramente evaluar las oportunidades y asegurar que estos son de Dios. Amén. Y segundo, obedecer cuando esto viene de Él. Estos cambios siempre son una prueba de fe, y aunque impliquen una aventura, también implican riesgo. Para nosotros que no entendemos lo que Él está haciendo. Cuando percibimos el ministerio como un trabajo en equipo, entonces vemos que cada una está supliendo las deficiencias de la otra. Y realmente eso no es así solamente en el ministerio, sino que Dios ha planeado que la vida cristiana sea siempre un esfuerzo en equipo y que cooperemos como una familia. Era lógico ver que Bernabé y Pablo se quedaron en Antioquía, dado el gran avivamiento que estaba ocurriendo bajo su liderazgo. Sin embargo, como siempre Dios tiene otros caminos, nuestra lógica no es la lógica de Dios. Así es. Y déjenme leer en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, cómo los líderes ministraban y ayunaban. Dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Si algo he aprendido, Katy, en nuestra iglesia es que en la iglesia siempre hay personas saliendo para otros ministerios. Los miembros de la iglesia no son pertenencia del pastor, son del Señor. Amén, y Él los va a mover de aquí para allá según sus planes, no Así los planes mismo del pastor. Y aunque siempre es difícil decir adiós, es difícil, es doloroso, es triste, estas partidas
si es Dios que las está guiando, pues suceden para la expansión del Así evangelio. Y aquí podemos dar testimonio de cómo eso ha sucedido a lo largo del tiempo. Muchísimas veces. Muchas veces. Y de formas que nos han superado. Sí, porque en principio me duele que no. Y después mira por atrás y mira lo que el Señor hizo. Era wow. Así es. Los cambios siempre amenazan nuestra comodidad, interrumpen nuestra rutina, desafían nuestras prioridades y nos producen ansiedad. Todo eso se experimenta, es una realidad, es parte de vivir en este mundo caído. Pero es Dios cuando es Dios que orquesta todas las cosas, pues todo va cayendo en su sitio. Amén. Y todo esto no solamente afecta a los que se van, pues de hecho a los que se quedan en la iglesia también les afecta todo esto. Se queda un vacío, se queda la misma necesidad que esta persona que parte ya no va a cubrir más. Es incluso entiendo cuando algunos pastores, líderes se resisten de que alguna de sus ovejas partan. Es comprensible. La carne. Exacto. Es débil. Lo importante es que estos líderes y pastores pues busquen cuál es la voluntad de Dios. Amén. Si es de Dios, uno tiene que confiar y dejar salir. Uh-huh. No somos, como tú dices, no somos de nosotros, somos de Dios y Dios tiene un plan para cada uno. Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto cómo el Señor siempre suple. Exacto. Cuando hay un vacío, como tú dijiste, Él llena el de vacío. Manera que no nos deja de sorprender, Katy. Sí, uno dice, wow, eso fue de Dios entonces. Uh-huh. No importa si es la persona saliendo o el hueco que se quedó con su salida. Dios siempre es fiel y estos cambios es una forma más para crecer en nuestra fe Amén. Y confianza en Él, para que la próxima vez no tendré tanto ansiedad porque yo vi lo que el Señor hizo con la última. El único indispensable es Cristo y su Espíritu Santo. Amén. Esto sí es la verdad. Pablo fue una persona que vivió muchos cambios. El primero fue el más radical, uh-huh. cuando iba en camino hacia Damasco con su conversión y la realización de que él no podía confiar en sí mismo más. Sí. Pablo fue una persona que confiaba en sí mismo al punto que perseguía a los cristianos y estaba de acuerdo a matarlo y el Señor lo tumbó y radicalmente él era otra persona. Sí. Eso a mí me llama tanto la atención. No cogió años. No, fue rápido. Todos los cambios que el Señor le pidió hacer a Pablo, lo hizo sin titubear y sin resistirse. Wow. Esto me llama mucho la atención. Y me confronta. Así mismo. Aun cuando sabía que lo que le esperaba era cadenas y aflicciones, uh-huh. como él dijo en Hechos 20:23. Pablo aprendió muy temprano a recibir de buena gana los desafíos de Dios para su vida porque él se consagró a la voluntad de Dios. Eso me llama mucho la atención. ¿Cuánto nosotros no hemos consagrado nuestras vidas a los planes de Dios? Creemos que sí. Pero el corazón engañoso. Uh-huh. Me llama mucho la atención cuando en Hechos capítulo 3, versículo 3, oraron y pusieron las manos, como tú dijiste, sobre Bernabé y Pablo. En el próximo versículo leemos, enviado por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. No se nota ninguna resistencia de parte de ellos, sino una obediencia total, aún sin saber lo que habría de ocurrir. Y también la iglesia que estaba perdiendo 2 líderes grandes. Significativo. En la próxima versículo se fue. Y si nos adentramos un poquito más, Katy, en el contexto, en esta época no había Biblia, no había Pablo estaba escribiendo mucha preparación, no había mucha información de lo que estaba sucediendo, de a dónde iban. La gente cuando se trasladaba de un sitio a otro prácticamente que se desaparecían, porque el trasladarse era muy difícil, tortuoso y se tomaba mucho tiempo. Y ver esta actitud tan mansa y sumisa de estos hombres y, como tú dices, de la iglesia, a dejarlo salir, nos debería de llamar a confrontación. Amén. Hoy en día en que vivimos con tanta información. Y todavía
titulamos. Exacto, que titubeamos más. Así Eso mismo, es lo que digo. con más información. Con más información. Todo esto nos pudiera llevar a pensar que aquí empezaba la aventura de Pablo y Bernabé. Pero recuerden que Pablo sabía que él iba a sufrir por el nombre de Cristo. Y aunque todo era demasiado bueno en Antioquía en ese momento, fue justamente allí donde también Pablo comenzó sus sufrimientos. Bernabé y Pablo fueron a varios países y siempre regresando a Antioquía como su iglesia local, vamos a decir, lo que sería hoy en día. Sí. Allí Pablo predicó a los judíos en una ocasión un sermón que fue de gran confrontación en la sinagoga, recorriendo por la historia judía de ellos como pueblo, desde la tierra de Canaán hasta llegar al mismo Jesús, demostrando que Cristo era el Mesías esperado. Este fue un mensaje muy confrontador y que ella llevó a la comunidad judía a levantarse, así es. Leamos en el capítulo 13, versículos 42-43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Escuchamos entonces que cómo Pablo levantó con este discurso ante la sinagoga un gran revuelo en medio de la comunidad. Y después de esta pausa vamos a continuar escuchando todo lo que sucedió a partir de esta intervención tan significativa que Pablo tuvo en medio de esta sinagoga. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie de Pablo. Estamos viendo, Katy, como tú has mencionado, un hombre que no temió a dejarlo todo atrás, al cambio, para seguir los planes de Dios. Y vemos cómo se lanzó. Fue un hombre valiente y arriesgado porque confiaba en su Dios, como mencionamos en el título de este programa. Y compartió mensajes que confrontaron a la congregación, a lo que estaban allí en la iglesia de Antioquía. Exactamente, y pensaron en la prédica que él dio. Él dio toda la historia judía. Era obviamente que ese hombre conocía muy bien las escrituras, pues eso ganaba la confianza de la gente, menos los líderes que eran confrontados. Y vamos a ver qué corrió. Al día siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Leemos eso en el versículo 44. Y ya ustedes pueden imaginar lo que los líderes religiosos hicieron en respuesta. Se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Y ahora quiero que escuchen sobre el valor de Pablo y Bernabé. Leamos en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, más que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Escuche lo que ese hombre está diciendo. He aquí, los volvemos a los gentiles. ¡Auch! Eso fue fuerte. Muy fuerte, porque para que recuerden, para los judíos, los gentiles, todo el que no era judío. Era inmundo. Exactamente, rechazado. Eran parte de la familia de Dios.
estos no tuvieran un pelo en la lengua, ni tampoco tuvieran temor, como tú dijiste, Aileen. Decidieron seguir a Cristo sin importar las circunstancias. ¿Y qué ustedes creen que hicieron los gentiles? Déjenme leerlo en el versículo 48. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y esto es algo muy significativo también, porque así como Katy expresa el parecer de los judíos, los gentiles estaban conscientes de este rechazo y esta diferenciación que por siempre habían establecido los judíos, entre ellos que se entendían superiores porque entendían que solo ellos eran el pueblo de Dios y el resto que estaba por allá abajo. Exactamente. Y a mí me encanta la última parte que leíste, Aileen. ¿Cuántos estaban ordenados a vida eterna? Fue elegido antes de la fundación del mundo. Y ahora los judíos están aprendiendo eso, porque eso fue un secreto, vamos a decir. Nadie sabía eso. Pensaban era porque nacieron como judíos. No, le estaban tumbando muchos paradigmas. Así mismo. Es como si hubieran estado en una carrera de relevo, Bernabé y Pablo, y estuvieron pasando el bastón desde los judíos hasta los gentiles. Algo muy significativo y de verdad, Katy, al día de hoy demos gracias a Dios por esto, porque todos nosotros en su mayoría, somos beneficiados de que el evangelio llegara a los gentiles. Casi todos somos gentiles, así son muy mismo pocos los que son al día de hoy judíos cristianos, relativamente hablando. Claro. Y que nuestros ancestros conocieran a Cristo y que luego estos pasaran el evangelio de una generación a otra, es pura gracia de Dios. Y también algo que me llama es algo que también me llama la atención, y es que antes de salir de Antioquía, hubo allí un gran avivamiento, multitudes de personas venían a Cristo y el trabajo en aquel entonces, dadas las condiciones tan limitadas de la primera iglesia, debió de ser abrumador. Y el número de las personas que estaban entrando. Exacto, el flujo, la demanda, los recursos limitados. Y la falta de conocimiento, no eran judíos, eran gentiles. Eran gentiles que no conocían nada de la ley. Sin embargo, Katy, el trabajo no interfirió para escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios una vez más probó ser Dios y a medida de que se levantaba esta gran necesidad, Dios suplió. Y todo esto apuntaba a que estos estaban obrando en la fuerza Amén. del Espíritu y no en sus propias fuerzas, Amén. que esto era obra de Dios y no obra de hombres. Amén. Y asimismo debe de suceder en la iglesia de hoy, en donde quiera que Dios nos haya tocado. Si eres un líder o un pastor, nuevamente, les digo, si el trabajo es mucho, Dios. Si es el trabajo de Dios y Dios es que está orquestando todas las cosas, Dios conjuntamente Amén. va a proveer, va a orquestar para que las necesidades sean llenadas de acuerdo a su voluntad, Amén. no a planes, ni esquemas, ni estrategias de hombres. Amén. Muchas veces nos desconectamos del Señor bajo el argumento de que estamos muy ocupados y esta realmente es una receta para el desastre. Así mismo es. Viene la caída cuando eso es parte de. Y hay otro punto, Aileen, que quiero resaltar, y es que Dios es quien elige quién se va y quién se queda. El llamado es específico y exclusivo, y aunque en este caso parecía que todos los líderes entendían su llamado, muchas veces no es así. No. Yo recuerdo cuando Miguel y yo dijo a nuestra iglesia en New Jersey que nos íbamos a regresar para Santo Domingo. Los líderes trataron de convencerles para que se quedara a trabajar en el área con la comunidad latina. Y con buena intención, Katy. Claro, ellos no habían recibido el llamado, nosotros recibimos el llamado. Y aún en Santo Domingo, la familia de Miguel nos dijo que estábamos locos al querer regresar. Es muy importante que en todo tiempo estamos conectados con nuestro Dios, orando y procurando que nos confirme cuál es su llamado, Amén. sin importar si soy la persona que Él está llamando a salir o eres la persona que está ayudando a otra a salir. Amén. Dios es Dios.
Y Él sabe lo que está haciendo. Siempre. Sí mismo es. Eso, nosotros tenemos que recordar eso, pero Él sabe lo que está haciendo. Y por eso, por 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 18, nos dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Amén. Es decir, que todo, que nada sucede al azar, sino que Dios tiene un plan que Él está ejecutando. Amén. Para su gloria. Y yo quisiera hacer una aclaración. Con todo esto que estamos sosteniendo, Katy y yo, no estamos diciendo que una iglesia no debe organizarse, que no debe de establecer una visión, una misión, objetivos, que tenga un plan de actividades anuales. Todo esto es importante, es necesario. Aquí en IBI se hace, los pastores se reúnen y hacen una planificación. Pero por encima de cualquier planificación humana es la verdad, hay que desarrollarlo todo bajo el principio de que Dios es quien tiene el control, el que maneja la agenda, el que quita y pone. Amén. Y en oración y ayuno es que se hace el plan. Amén, en conexión con Él. Exacto. Y si equivocamos y Él cambia el plan. Como Pablo y Bernabé. Así es. Sumisamente aceptarlo, someternos a lo que Dios disponga. Amén. Y esta es la razón por la cual cuando recibimos su llamado debemos estar listas para responder que sí, entendiendo que es su obra, amén, no la nuestra. Si estamos viviendo una vida de obediencia al Señor, cuando nos llegue el llamado, pues no sufriremos al dar los pasos de obediencia en pos del camino que Él nos señala. O sea, podemos estar tristes por la separación de los hermanos, el traslado, todo eso, pero con esperanza y con los ojos puestos, como dice nuestro pastor Miguel, por encima del sol, sabiendo amén, que nuestros pasos, nuestro cambio apunta hacia la eternidad, es conforme a sus planes que son más allá de nosotros. Yo puedo dar un ejemplo. Cuando Lili salió, yo casi deshidraté de todas las lágrimas que yo di. Ay, nuestra querida Lili, que de hecho otra vez Dios la cambió de destino. Es una mujer que como misionera le ha tocado vivir amén, muy, muy de cerca. Ahora mismo está en Puerto Rico. Exactamente. Ella le ha tocado vivir muy de cerca este ejemplo de Pablo. Y así amén, hay muchos otros. Y eso es lo importante en todos estos cambios, es estar dentro, caminando dentro de la voluntad amén, de nuestro Dios. Esto en nuestro caminar debe de ser siempre un paso de fe, confiando en un Dios soberano y sabio. Pues la vida cristiana nunca va a ser aburrida. Realmente es una aventura y es una aventura donde es emocionante porque estamos dispuestos a dar pasos en donde nosotros humanamente sabemos que no tenemos los recursos, pero si estamos arriesgándonos en obediencia y en fe en nuestro Dios, pues no hay nada de qué preocuparse. Amén. Al día de hoy leemos la historia de los héroes de la fe. Recuerden que hicimos una serie sobre los grandes héroes de la fe. Si no lo han escuchado, les invitamos a que así lo hagan. Y estos hombres despertaron en nosotros grande admiración. Sin embargo, no nos ponemos en sus zapatos para sentir lo que estos experimentaron cuando Dios les hizo estos grandes llamados que les retaban y que les produjeron grandes incertidumbres. Mientras que, por otro lado, cuando Dios nos llama a nosotras, hoy en día, de hecho, pensamos que lo que Dios nos pide es algo imposible. Debemos aterrizar estas historias de estos hombres de la fe en la misma verdad. Ellos actuaron de una manera arriesgada, de gran fe, basados en su Dios, el mismo Dios que nos llama hoy, amén, que nos saca a nosotras de nuestra zona de confort, cuando quiera que Él nos llame a su obra. Amén. Nada es imposible para Dios y sus planes y caminos muchas veces, casi siempre, no son los nuestros. Cuando recibas este próximo llamado, si te toca prontamente, atrévete a creerle, lánzate, procura con diligencia conocer su palabra, consultar con tus líderes, así Dios nos va a dirigir. Pero lánzate si el Señor te está marcando un camino. Les aseguramos que no hay nada mejor que contar con el favor de nuestro Dios y saber que andamos en sus caminos, en su voluntad. Amén. Y si quieren regresar a leer, eso fue parte del capítulo 11 de Hebreos, sí, cuando estudiamos el libro de Hebreos y todo ese héroe de la fe. En la sala de la fama de la fe hablamos sobre esto. Si quieres regresar y estudiarlo de nuevo,
da mucho ánimo. Sí, mucho. Y nos ayuda a crecer en nuestra fe, porque lo que Dios pide no es fácil porque no entendemos lo que está haciendo, pero sí podemos confiar que Él sí entiende. Y eso es donde tenemos que confiar. Y alguien quiero compartir un versículo que me ha ayudado cuando he tenido que tomar decisiones difíciles. Nuestro Dios es fiel y Él nos asegura que tendremos su favor. Leamos el versículo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 21, y el cual es uno de mis favoritos. Leamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y escuche bien ahora, y me manifestaré a Él, o en ese caso a ella, en nuestro caso. ¿Escucharon lo que ese versículo dice? Al obedecer a Dios, Él se manifestará a nosotras. Por muchos años percibí esta manifestación al obedecerle. Era algo que yo no sabía cómo explicarlo, pero al encontrar este versículo, entonces caí en cuenta de lo que era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Esto me impulsa a obedecer a Dios aún más. Es posible que nunca tenga fama, dinero o un ministerio internacional. Sin embargo, el constatar que Dios me manifiesta en mi vida hace que todas aquellas cosas pierden el brillo en comparación a experimentar tal intimidad y aprobación del Señor. Amén. Es Amén. Algo sobrenatural, entonces no se lo puede explicar, pero ocurre. Yo me acuerdo, la gente me hablaba a veces de cosas que yo sabía que era verdad porque era la Biblia, pero realmente mi corazón no entendía lo que estaba diciendo hasta que yo lo experimenté y después era, esto es, me lo estaban hablando. Amén. Y ese es nuestro Dios Amén. Dios siempre fiel. Muchas veces pensamos en lo que Pablo y Bernabé tuvieron que vivir, que su vida fue una gran aventura, que gran deleite el poder visitar nuevos lugares, conocer nuevas personas, sin dejar de lado entonces todos los peligros que estos tuvieron que experimentar. De hecho, ¿cómo estos viajaron? En aquella época, como mencionaba anteriormente, el viajar, desplazarse de una ciudad a otra era de gran peligro. Era en barco, enfrentando tormentas naturales para llegar hasta los lugares que Dios les llevara, en donde les tocó también enfrentar tormentas no solo naturales en cuanto a lluvia, sequías, sino también tormentas físicas y todo tipo de obstáculos en realidad. De hecho, recuerdan a Juan Marcos, recuerdan lo que él hizo en este primer viaje misionero de Pablo. Él los abandonó. Exactamente. ¿Y por qué este hombre, Juan Marcos, les abandonó? Se asustó. Y cualquiera se hubiera asustado, Exactamente. precisamente. O sea, no sé cuántos de ustedes han meditado sobre esto. En aquel momento Juan Marcos fue un hombre joven en la fe que todavía no tenía una fortaleza de carácter necesaria como para la obra que ellos estaban llamados a hacer. Y aunque este no es el punto que quiero hacer, lo que quiero resaltar es que aquellos viajes no fueron viajes glamorosos, sino más bien muy peligrosos, en donde ellos estaban conscientes de que estaban arriesgando sus vidas. Fue tan evidente que uno de los que partieron, Juan Marcos, él se fue, tiró la toalla, como diríamos aquí en Dominicana. No se sintió listo para el llamado. Y muchas veces a esto es lo que el Señor nos llama también a nosotras. ¿Queremos ser como Juan Marcos o queremos ser como Pablo o Bernabé? ¿Queremos estar afianzadas en que es Dios que está haciendo la obra a pesar de nuestras limitaciones? ¿O nos dejamos cegar porque nos sentimos limitadas e incapacitadas para cumplir con el gran llamado? Y no quiero dejar a Juan Marcos como parado. porque él volvió.
Sí. Y hizo una obra grande después. Sí. Pero en ese momento no estaba lista. Él tenía que aprender más, tenía que fortalecer su carácter para que él tenía la fortaleza para confrontar lo que ese hombre se estaba confrontando. De hecho, él es un gran estímulo para todos, porque Amén. ¿cuánto no hemos estado en ese punto en que hemos tirado la toalla, en que no hemos amedrentado, hemos tenido miedo? Claro, claro. Y el Señor permite doblar en uno. Así Y es. volver a su obra. Si queremos ser como Pablo y Bernabé, esto requerirá de una vida dedicada a Dios. Amén. Y esto no comienza con el llamado. Esto resulta de años de buscar su rostro, de obedecerle en el poco para que estemos listos para obedecerle en los grandes retos. Amén. Pablo tuvo una inquebrantable entrega a la proclamación de la verdad a pesar del cansancio, Sí. los peligros y las acechanzas. Pablo se mantuvo enfocado en esta meta final en donde Jesús estaba esperándolo. Amén. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer. Amén. Y aquí hay otra perla escondida que quiero excavar. Y es en lo que Pablo se enfocó siempre, en la palabra. Amén. Él no buscaba trucos, luces, estrategias o grandes manifestaciones para convencer a la gente, sino que dependía de las Escrituras y lo que Dios estaba haciendo. Él conocía el Antiguo Testamento. Él estaba escribiendo en ese momento, sin saber probablemente, el Nuevo Testamento, que confirmaba que Jesús estaba escondido en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque nosotras también debemos de descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Y este es el título de otra serie que hicimos aquí en Mujer para la Gloria Así de mismo Dios. es. Les invitamos a que la busquen, a que encuentren a Jesús en el Antiguo Testamento. Y también lo hicimos en los Salmos. Así es. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, un corazón y una mente entregados a Él, Señor. Dios ha prometido bendecir su palabra y por tanto, si este es nuestro enfoque, Él bendecirá nuestro Amén. ministerio. La Biblia no se trata de nosotras, sino de Dios. Es Jesús el protagonista y nosotras, nuestro único objetivo debe ser el levantar a Cristo, el apuntar a Cristo. Amén. La palabra es la verdad absoluta, aun cuando el mundo no crea que esta verdad existe. No podemos minimizar lo que está escrito en la Biblia con tal de hacerlo más aceptable al mundo. Al contrario, el único poder que tenemos es el que el Espíritu Santo y la palabra nos dé. ¿Y por qué? Por lo que nos dice la misma palabra. Leamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y Aileen, quiero leer el resto de este mismo versículo, porque destaca justamente lo que tú estabas diciendo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Si no predicamos a Cristo y la obra redentora que Él hizo por nosotras, carecemos de su poder. Y Él es quien está haciendo la obra a través de nosotras. No somos nosotras, como tú dijiste. ¿Y saben por qué? Porque los no creyentes están muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Dónde estábamos nosotras? Exactamente. El Espíritu Santo necesita obrar en nuestra mente y corazón para que podamos ver y entender la verdad. Escuchen lo que Jesús dijo a sus discípulos poco tiempo antes de morir. En Juan capítulo 13, versículo 16. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Hermanas, de nuevo estamos no me digas. Estamos llegando a este tiempo en donde no podemos continuar abundando en este tema que cada vez se pone más interesante porque, Sí. Katy, tengo algo que anunciarte. El tiempo una vez más nos ha quedado corto. Tenemos que terminar. En el próximo programa
gracias a Dios que tendremos otra nueva oportunidad, pues vamos. Si Dios quiere. Si Dios quiere, porque si algo hemos visto en este programa es que el plan y toda la orquestación es de Dios. Si Dios quiere, en una próxima entrega, pues vamos a continuar estudiando lo que Dios hizo a través de Pablo. Mientras tanto, meditemos sobre lo que hemos estudiado en este programa, en los programas anteriores. Veamos cómo Dios nos puede retar a través del ejemplo de vida de Pablo. Escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra en toda su extensión. Evaluemos nuestras vidas en comparación a la vida de Pablo para que tomemos decisiones sabias y de valientes en donde nuestro Dios sea glorificado. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde continuaremos con la serie de la vida de Pablo. Y queridas hermanas, yo sé que lo decimos todas las semanas. Y lo seguiremos diciendo. Así mismo, queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones. Amén. Como la obra es del Señor, es el Señor que está haciendo esa obra. Él está utilizando a nosotros tenemos que conectar con Él. Amén. Y necesitamos que ustedes nos ayuden orando por nosotros para que podamos oír su voz. Amén. Y tener el denuedo que Pablo es seguir en sus pasos. Necesitamos estas oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio, Amén. Para edificación de su pueblo. Amén. No es un dicho, realmente es una necesidad verdadera. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.